Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. Durante 12 años hemos consumido el relato de unos trasnochados que nos dijeron que el país había nacido con ellos, que antes de 2003 la Argentina no existía y que ellos fundaron la patria. Después la fundieron, pero es otro tema ese. Pero ellos venían a fundar la patria. Antes no existía absolutamente nada. A una generación le llenaron la cabeza con ese relato. Y hoy nos encontramos con otro relato en el cual aparece otra banda de trasnochados diciendo que son los salvadores de la patria. Esta gente, que si uno, yo dije montones de veces, hay que seguir repitiéndolo porque machacar, los investiga lo que hicieron durante los últimos 15, 20 años en Argentina. Mientras los otros hacían el trabajo grueso del fundido, estos hacían el trabajo fino. Entonces pasamos de un relato a otro relato. Y todo se parece tanto que yo quiero ver la cara a más de uno, si es que todavía tienen cara, los que criticaron a Cristina cuando bailaba la cumbia en la Villa 31, porque ayer el presidente Macri directamente es como una especie de desafío a ver quién hacía el pasito más lindo. Ayer también estaba bailando cumbia Macri. Entonces, ahí esos tampoco que hablan se cansan hablando del populismo, que se terminó el populismo, les tendrían que explicar qué es el populismo para ellos. Yo lo vuelvo a repetir, y yo fui uno de los primeros que dije, hay un programa que tiene ya como 9, 10 meses, que era Cambiemos, Sigamos, ¿no? Acá es Sigamos. Y vamos a empezar este programa. Como esto es Sigamos, vamos a hablar de los negocios comunes que tienen, no que tenían, que tienen el PRO y los Kirchner. Este es un trabajo de Gabriel Llores. Un segundito. Hay que sacarlo ruido, si no el editor se me enoja después. El lunes pasado declaró ante la Justicia Federal que tiene a Kirchner en carácter de imputada en el marco de la causa Asociación Ilícita iniciada en el 2008 por Elisa Carrió, donde se puso la lupa en unos 30 casos de presunta corrupción. Concretamente en ella, la actual diputada de Cambiemos denunció a Néstor Kirchner, a sus principales colaboradores como Julio De Vido, Ricardo Jaime y a empresarios de la Cámara de la Construcción, cuyo vocal era Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, de conformar una asociación ilícita para hacer negocios espurios en torno a la obra pública para beneficio propio. Lo curioso es que, a pesar de que la denuncia apuntaba a los principales integrantes de la Cámara de la Construcción, el juez Ercolini, que en 2004 había sobreseído a Kirchner por la causa del enriquecimiento ilícito y en el 2014 fue denunciado por la propia Carrió ante el Consejo de la Magistratura por cajonear este expediente, terminó contando su investigación únicamente en Lázaro Báez, como único empresario integrante de esa asociación ilícita. Esto motivó que antes de declarar, mediante un escrito, la expresidente denunciara a los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez, hermano del subsecretario de Justicia del gobierno de Macri, a cargo de la causa de estar llevando adelante una investigación sesgada, focalizada en Báez, olvidando la firma IEXA, propiedad de Calcaterra, entre comillas, que durante la era K se adjudicó contratos públicos por 1.800 millones de dólares. Textual de Cristina: en el ranking de la obra pública efectuada con recursos nacionales que asciende a la suma de 107.825 millones de dólares, este grupo empresario, Austral Construcciones Lázaro Báez, se encuentra en el número 38, a lo que puede agregarse que IEXA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente, se encuentra tercera en el ranking. Señor, la expresidenta. Estas denuncias la exmandataria volvió a ratificar en su declaración ante el juez Ercolini ayer, quien además le pidió la auditoría a toda la obra pública de su gestión, sabiendo que muchos de esos contratos se los adjudicó IEXA, la constructora de Macri,
lo cual obligó a los fiscales Policita y Maíquez a abrir una investigación contra Calcaterra por la obra del soterramiento del Tren Sarmiento, licitada bajo el gobierno de Cristina Kirchner y adjudicada a IEXA. Recordemos que esa obra no se hizo en su momento porque en el pliego de licitación decía que tenía que conseguir el financiamiento para hacerla. Macri ahora ha decidido financiarla el Tesoro Nacional y dársela a su primo, a él mismo. Genial. Únicamente en Argentina pasa eso. No sé si en otro país bananero pasa eso. Me parece que nosotros damos un estadio más allá del país bananero. Lo propio sucedió con el ministro Julio De Vido, quien mediante otro escrito, antes de declarar, destacó ante el Colini que Calcaterra y Báez había sido socio en varias obras, y además que el primo del presidente había sido adjudicario junto con las firmas Armstrong, Isolux y EMEPA de la construcción del polémico Tren Bala, y Buenos Aires Rosario con Córdoba, cuya licitación también está siendo investigada por la justicia. Textual de De Vido: es mentira que le damos todas las obras a Lázaro Báez, está número 18 en el ranking. Cristina dijo 38, este dice 18. Este debe saber más porque estaba en su cargo. Estaba número 18 en el ranking de empresas que han realizado obras públicas en Argentina junto durante los últimos 12 años. Mucha más obra ha tenido Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y dueño de IEXA, de comillas, que inclusive ha hecho obras con Lázaro Báez, destacó. Sin embargo, el Colini y sus fiscales solo están investigando a Báez y su constructora austral. En la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, más conocida como la Ruta del Dinero K, que investigaron el juez Casanelo y el controvertido fiscal Guillermo Marijuán, pasó exactamente lo mismo. Está acreditado en el expediente que Calcaterra y IEXA operaron con la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, la misma donde aparecieron los videos de Báez contando $5 millones. Incluso que lo hizo a través de Helvetic, desde Nevada, Estados Unidos, un paraíso fiscal, operación que fue ratificada por el propio Calcaterra. Además, Báez, ante el juez Casanelo, sostuvo que él había sido socio de Calcaterra y otras constructoras en una unión transitoria de empresas para la polémica licitación de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Como prueba, el empresario K presentó copia de los mails que había recibido de la empresa de Calcaterra y el convenio que ambos habían firmado en diciembre del 2012 para participar en la licitación de las represas. También el arrepentido Leonardo Fariña denunció con lujos y detalles cómo Lázaro Báez y la Cámara Argentina de Construcción convocada a Calcaterra se repartieron la obra pública durante el kirchnerismo. A lo anterior se le añade un escrito presentado por un grupo de diputados encabezado por Héctor Recalde ante el juez Casanelo, solicitando que junto con Báez sea investigado también Calcaterra. Actuaban en forma conjunta en muchas de las obras públicas que están siendo objeto de investigación, remarcaron en esa presentación. Nada es casual. La relación de Calcaterra con el kirchnerismo encrespa al gobierno de Macri. Por esta razón, estas causas y otras como el dólar futuro, que en su momento tuvieron un gran impulso, de pronto comenzaron a empatanarse en los oscuros pasillos de tribunales, con investigaciones recortadas y selectivas que solo apuntan a Lázaro Báez, el pato de la boda. Así lo denunció públicamente hace una semana atrás la diputada del GEM, Margarita Stolbizer, cuando dijo: hay algo que me preocupa y es una especie de parate en la justicia. El presidente Macri no va a parar, no va a ser extorsionado, va a ir a fondo en la lucha contra la corrupción. No importa si citan a un pariente, a un amigo, a él no lo van a amedrentar. Si lo citan Ángelo Calcaterra o a su propio padre, tendrán que ir a la justicia, aseguró por su parte la diputada Carrió. A la par denunció el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, de estar operando en la justicia federal, donde están las causas que comprometen a Calcaterra en nombre de Macri. No hay manera de evitarlo. Cualquier juez que indague un poco en la obra pública acá o Lázaro Báez terminará indefectiblemente encontrándose con Calcaterra y IEXA. El célebre caso Escanca, la primera gran denuncia de corrupción contra el kirchnerismo, reabierta en abril pasado por la Cámara Federal y en la que está dentro de la causa Asociación Ilícita de Carrió, es uno de estos tantos casos que conducen al primo del presidente. La obra, a cargo de la constructora sueca Skanska,
tenía por objeto la ampliación de gasoductos en el norte y sur del país. Fue denunciada en el 2005 por emitir facturas truchas para encubrir pagos de sobornos a funcionarios públicos y para ocultar sobreprecios del 158%. Maniobra que el arrepentido Fariña, en su denuncia contra la Presidente, dijo que era muy común en las contrataciones de obra pública y que Carrió también denuncia. Según consta en el expediente, la constructora IEXA, por entonces propiedad y a cargo de Macri, es una de las empresas señaladas de emitir estas facturas truchas por un monto de 300.000 pesos. Se detalla que por órdenes expresas del operador kirchnerista Néstor Ulloa, uno de los proveedores sugeridos de esta obra era IEXA, la constructora de Macri, entre otras. No hace falta escarbar mucho para concluir que la relación de ambos bloques opositores ante el gran electorado es arreglar una unidad de negocios, sostiene la diputada nacional Liliana Parada. Del principio hasta el final, el grupo Macri fue aliado del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y este vínculo que en apariencia se desdibuja al llegar Mauricio Macri al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en realidad se expande en múltiples negociaciones que se entrelazan entre los funcionarios del gobierno kirchnerista y los amigos más cercanos del actual presidente de la nación, devenidos hoy además en funcionario, armando una trama que ciertamente los tiene totalmente vinculados a la cuestión de sobreprecios, favores, retorno, etcétera, de grandes obras públicas tanto en la nación como en la ciudad de Buenos Aires. Argentina padece una enfermedad endémica que es la corrupción estructural. Esa es la principal explicación de los lazos comunes que existen en los negocios que se hacen a costa del erario público. Por otra parte, y esto es una apreciación personal, estimo que desde el Superministerio de Debido se ocuparon casi quirúrgicamente de coser sociedades con el macrismo como garantía de impunidad. Y la cosa no acaba allí. Durante la era K, este tipo de contrataciones a favor de la constructora de los Macri abundó. Por eso IEXA, con un total de 14.050 millones de pesos según la expresidente, fue la tercera empresa más beneficiada. Por eso también la ex constructora del presidente, en una auditoría del propio gobierno de Cambiemos, fue la quinta empresa que más contratos adjudicó durante la era K en Vialidad Nacional, por un total de 791 millones de dólares, 12.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, Ercolini y Casanello y sus fiscales solo están destinados a investigar únicamente a Báez. Entre estas sociedades, como señala la diputada Parada, se destacan dos tramos de la autopista Córdoba-Rosario, y escuchen este dato, por un monto total de 1.197 millones de pesos. Uno de estos, la constructora de los Macri y de su sociedad con JCR, propiedad del fallecido empresario vial Juan Carlos Relats, quien en 2006 estuvo en el tapete por alquilar al matrimonio Kirchner en el Hotel Dos Sauces en el Calafate. De esto Stolbizer no habla, En materia vial, en sociedad con la constructora Austral Construcciones, IEXA también se adjudicó la pavimentación de la Ruta 18 en Entre Ríos. Esta licitación fue impulsada por Vialidad Nacional, organismo que dependían del secretario de Obra Pública Valijero López. La obra arrancó en el año 2011 con presupuesto de 174 millones de pesos. Actualmente, con los trabajos paralizados, el contrato llega a los 788 millones por redeterminaciones de precio y adicionales. En sociedad con Lázaro Báez, la constructora del primo del presidente, también se adjudicó contratos en la interconexión Pico Truncado Río Gallegos por 118 millones de dólares, La Plata Terminal de Petrobras de Caleta Paula por 15 millones de dólares, infraestructura vial en Yacyretá por 68,5 millones de dólares, obra central nuclear Atucho por 40 millones de dólares, la construcción del hospital Pedro Infran en la provincia de Formosa. De la mano de Debido y el Valijero López, IEXA también se adjudicó la construcción de dos centrales térmicas en la localidad bonaerense de Ensenada y Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, hoy también a medio hacer. Sus contratos fueron por un total de 7.000 millones de pesos y actualmente están siendo auditados por ENARSA debido a sus irregularidades. También la restauración, pintura e iluminación de las fachadas de la Casa Rosada, trabajos que superaron los 4 millones de pesos. No dejaron nada para otro, todo para ellos. Tan buena era la relación entre ambos que en 2007 Fabio y Ángelo Calcaterra
fueron los principales aportantes de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos, actual senador de Cambiemos, con 400.000 pesos. Son las mismas campañas que actualmente están siendo investigadas por lavado de dinero por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de tráfico de efedrina que tiene a Héctor Capaccioli, ex superintendente del Servicio de la Salud y principal recaudador para la campaña de Frente para la Victoria, procesado. En ellas, obviamente, nadie se le ocurrió investigar a Calcaterra. Nicolás Caputo, amigo y asesor del alma de Macri, principal contratista del gobierno de la ciudad, de buen vínculo con debido con su constructora Caputo SAIC, y un presupuesto de 62 millones de pesos, se adjudicó la remodelación del laboratorio de Senasa. También la construcción del Museo de Malvinas y la ESEXMA, obra lanzada en abril de 2012 a través de la Secretaría de Obras Públicas, es decir, López, que arrancó con un presupuesto de 69 millones y terminó costando más de 90 millones. Estos vínculos fueron señalados sin que nadie se inmutara en el 2011 por Sergio Joclender, es apoderado de la Fundación de Madre Plaza de Mayo, quien ante el Congreso denunció a López de cobrar coima para financiar la jaja política y tener una relación con Caputo. Con Nicky no, le dijo López a Joclender por celular, según el testimonio de este último entre los diputados. Si los rechaza a Nicky, vamos a tener problemas nosotros, tenemos negocios con él, le explicó el secretario de Obras Públicas. La relación entre ambos volvió a quedar en evidencia luego de la detención de López, cuando la justicia descubrió que la casa donde vivía el valijero en el Country del Tigre era de Farrallón, empresa contratista del Estado, socia de Caputo. Por último, gracias al kirchnerismo, Caputo se adjudicó la construcción de los edificios del reactor nuclear RA10 en la provincia de Río Negro, cuyo presupuesto es de 796 millones de pesos. Se licitó durante el 2015 bajo el gobierno que tiene Kirchner, fue adjudicada por Macri en febrero pasado, apenas puso un pie en la Casa Rosada. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a seguir viendo cómo también son socios en el encubrimiento del contrato con Chevron. Y acá se van a encontrar con datos que no se los dice nadie tampoco. Es un artículo de Leandro Ross. Escuchen con atención porque acá se van a encontrar con datos de este tema de Chevron, que es un escándalo tremendo y cosas que no se la dice nadie. La historia del ocultamiento del pacto entre YPF y Chevron llevó 3 años de peleas judiciales y polémicas gubernamentales. Tanto durante el gobierno kirchnerista como durante el gobierno macrista, distintos momentos se expone un insistente uso de estrategias por parte del Estado para ocultar las cláusulas del contrato, que ampara la ambición de realizar los trabajos oscuros para explotar la reserva hidrocarburífera de la Vaca Muerta, ubicada en la región neuquina y sus alrededores en un área de más de 30.000 kilómetros cuadrados, a la que se la pondera como una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del mundo, lo que se extrae mediante el cuestionado método del fracking, aquí hemos hablado en un programa de eso, acusado de poner en riesgo el medio ambiente de la región, desde la contaminación de napas de ríos, por la utilización de químicos para corroer la roca, hasta la posibilidad de generar sismos por la fractura del subsuelo. Y otros peligros que se debaten en todo el mundo y que nuestro país ha optado por ignorarlos olímpicamente, sin realizar audiencias públicas ni los estudios de impacto ambiental correspondientes. Además del fracking, es un negocio caro que requiere conocimientos técnicos, gran equipamiento y recursos financieros para llevarlo a cabo. Es por eso que la petrolera argentina YPF, que como sociedad anónima comenzó a ser manejada en su mayoría por el Estado desde el año 2012, optó por recurrir como principal socio de este negocio a la estadounidense Chevron, una de las tantas corporaciones ligadas a la familia Rockefeller, que carga sobre su responsabilidad el pasivo ambiental que generó su filial Texaco por los derrames petrolíferos que hizo en la selva ecuatoriana, considerada como la peor catástrofe ambiental hoy en día. Es así que para explotar Vaca Muerta, YPF y Chevron formularon un pacto secreto, que contó hasta el día de hoy con la complicidad de fuerzas políticas de distintos colores. Desde entonces, distintas acciones se llevaron a cabo en los tribunales y en el Parlamento para que la ciudadanía conozca de una buena vez las cláusulas de este acuerdo oculto entre las dos petroleras, mientras los pozos continuó su trabajo a toda máquina. Y a pesar de los manejos dilatorios, la verdad estuvo a punto de ser revelada, aunque al final
La intervención de fuerzas políticas de distintos colores hizo que se frustrara y solo apareciera con una mínima medida. El primer acuerdo secreto entre YPF y Chevron tiene fecha 16 de julio de 2013, justo un día antes, el 15 de julio, la presidenta Cristina Kirchner habría promulgado el decreto número 929 bajo el nombre de Régimen de Promoción de Inversión para Explotación de Hidrocarburos. Se trata de una normativa que otorgaba una serie de beneficios a las petroleras extranjeras. Entre otras, se incluía la comercialización libre en el mercado externo del 20% de la producción de hidrocarburos, la cero retención a la exportación y la libre disponibilidad de las divisas. Coloniaje total, ¿eh? Todos estos beneficios eran para aquellos que realizaran inversiones mínimas en nuestro país de $1.000 millones. Precisamente, el acuerdo entre YPF y Chevron para Vaca Muerta partía de la base de inversión de 1.500 millones por parte de la petrolera norteamericana en territorio sudamericano. Semejante decisión no fue pasada ante las cámaras legislativas. Eso fue el disparador que inició el litigio en la justicia, exigiendo la exposición pública del acuerdo. El 22 de agosto de 2013, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani presentó ante la oficina de YPF un pedido de información pública sobre el acuerdo secreto. No obstante, la petrolera argentina rechazó entregar la información, utilizando como herramienta jurídica el artículo 15 de la ministra de Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Se trata de la ley que promulgó la Presidenta para la realización del 51% de las acciones de YPF. A contracara de lo que era el discurso kirchnerista sobre la nacionalización de la empresa, YPF argumentó que al ser una sociedad anónima era una empresa privada y por ende no estaba obligado a exhibir la letra chica de sus negocios. Quedó así expuesta a la treta insertada en la ley de estatización para garantizar el secreto de las operaciones de YPF. Fíjense cómo le empiezan a buscar las vueltas. El día de noviembre de 2015, justo un mes antes de abandonar el poder, Cristina recibió un duro coletazo judicial, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó que se publicaran las cláusulas secretas del acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. El fallo de 22 carillas estableció la importancia del libre acceso a la información pública y que YPF está bajo la órbita del Poder Ejecutivo, no solo por ser titular de la mitad más una de las acciones, sino que el propio Estado designó directivos, incluyendo al que era en aquel entonces viceministro de Economía, ese Kicillof, como así también al propio CEO de la compañía, Miguel Gannuzzi. Luego, el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri como presidente y designó a la macrista Laura Alonso, una de las más activas denunciadoras del acuerdo YPF-Chevron, desde su rol de diputada nacional, como titular de la Oficina Anticorrupción. Antes de su nombramiento, cuando salió el fallo de la Corte durante el gobierno de Cristina Fernández, Laura Alonso dijo lo siguiente: hipocresías como esta no van a encontrar muchos en la historia argentina. Textual: gran fallo de la Corte Suprema a favor de la transparencia y el derecho a la información. ¡Bravo! Otro: tomemos dimensión de la importancia del fallo de la Corte. Caen las caretas de la hipocresía acá. Textual de Laura Alonso: sin embargo, a comienzos de 2016, la encargada de investigar la corrupción administrativa cambió su postura y decidió avalar la confidencialidad del pacto YPF-Chevron, mientras Gannuzzi se retiraba de su puesto recibiendo una millonaria indemnización que pagamos todos. En consecuencia, inmediatamente después, Alonso emitió la nota 602/16 dirigida al apoderado de YPF, en la que consideraba que el secreto sobre el contrato estaba justificado. Estos son caraduras, pero así, piedra. A criterio de esta oficina, YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las acciones invocadas. Textual de Alonso. El caso es que en febrero anterior, al reanudarse el funcionamiento de la justicia, YPF había presentado un recurso pidiendo que la entrega del contrato de Chevron sea solo a la justicia y no se difundiera públicamente, aduciendo que ello era para salvaguardar información geológica, comercial y financiera que son de valor estratégico para ambas empresas. No obstante, el 14 de marzo, la jueza contenciosa administrativa María Cristina Carrión de Lorenzo rechazó la petición y le ordenó a la petrolera que hiciera público contrato completo con Chevron en un plazo máximo de 5 días.
el fallo en la magistrada expresó que corresponde sin más trámites dar cumplimiento al estipulado. Sin embargo, YPF insistió en sus 13 y presentó una apelación contra ese fallo, que hasta altura se trataba evidentemente de una chicana procesal, como tratando de ganar tiempo para lograr en interín la sanción de una ley ad hoc que preservara el secreto. Luego, el 14 de julio, la Sala 1 de la Cámara Federal de Contencioso Administrativo de la capital rechazó ese planteo y dispuso que YPF entregue toda la información vinculada con ese convenio, tal como lo había ordenado el fallo de primera instancia. No obstante, empecinadamente YPF insistió en sus 13, presentando recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que la misma sala, integrada por los mismos jueces, rechazó de plano, ratificando la obligación de la petrolera estatal YPF de dar a conocer el acuerdo con la multinacional petrolera Chevron. Ese fallo fue dictado el 13 de septiembre pasado, en víspera de que el Congreso de la Nación aprobara la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, contando para ello inusitadamente con el apoyo de todos los bloques mayoritarios, pese a estar enfrentados duramente entre sí. Que, como se verá siguiente, consagra el secreto absoluto al sobrecontrato de Chevron y todos los que incurran a firmar a vaca muerta o lejos de ella. YPF en vaca muerta o lejos de ella. El 7 de abril pasado, Macri denunció sorpresivamente el envío al Congreso de un proyecto de ley de acceso a la información pública. Expresó se tratado de una iniciativa que busca transparentar la información ligada a todas las entidades estatales, brindándosele todos los documentos y datos relacionados con la administración pública de cualquier ciudadano que lo requiera. El Estado no es de los que lo gobiernan y el dinero no es nuestro, es de la gente, tiene derecho a saber cómo lo destinamos, sentenció Macri. Esto lo presentó a 2 días que salió el escándalo con sus cuentas en Panamá. El 18 de mayo, al mes siguiente de presentado, la Cámara de Diputados aprobó por modificaciones el proyecto de oficialismo, con el apoyo de casi todos los bloques que la conforman. No obstante, el proyecto no recibió el mismo tratamiento veloz por parte del Senado, donde evidentemente quedó trancado. Al mismo tiempo, de Giustiniani denunciaba públicamente la demora por parte de YPF de exhibir el contrato, a la par que algunas ONG reclamaban que se hiciera público el mismo con motivo de la audiencia pública convocada para el 16 de septiembre para debatir respecto del mega tarifazo del gas. Esta situación lo llevó al Congreso a tirarse una pileta vacía, pidiendo el tratamiento sobre tablas en el Senado de dicho proyecto, que se concretó la semana previa a las audiencias públicas, el 7 de septiembre, durante la cual, sorpresivamente, los senadores justicialistas, junto con Pino Solana, realizaron modificaciones al proyecto, echando por tierra las cláusulas con que se pretendía legalizar el secreto del sobrecontrato de Chevron. Y ahora viene la segunda parte de la película. El proyecto fue velozmente girado a la Cámara Baja para tratar sus modificaciones, para lo cual se requiere una mayoría grabada de 2/3, al efecto de rechazar las modificaciones hechas por la otra Cámara, cosa que parecía imposible ante la actividad hostilmente obstructiva por parte del bloque kirchnerista a toda iniciativa proveniente del macrismo. Pero milagrosamente, el 14 de septiembre sucedió el milagro, y casi 2 días antes de la concreción de las audiencias por el tarifazo sobre tablas, o sea, con una mayoría grabada de 2/3 para obtener el quórum, diputados rechazó con la mayoría grabada de 2/3 de los votos las modificaciones introducidas por el Senado. Fue aprobada por 182 votos a favor y 16 en contra. Quienes alzaron sus manos a favor de la aprobación fueron los bloques de Cambiemos, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque justicialista, la coalición cívica, apoyando la iniciativa de explotar vaca muerta mediante convenios absolutamente secretos para los argentinos. Hubo 58 ausentes, que no son los que no se animan a ir a poner la cara a votar en contra, que son los que posibilitaron que hubiese un quórum por el cual los votos positivos llegaran a los 2/3. Porque nadie zafa acá. Entonces yo no voy bajo el monto en la cantidad de diputados en la Cámara, entonces los 2/3 de los presentes son menos que los reales. Los que votaron en contra son el surdaje y Elisa Carrió. El presidente Macri emitió el decreto 1044 promulgando la ley, también conocida como Ley de Acceso a la Información Pública. La noticia desde los medios masivos de comunicación
fue que después de 12 años de espera, Argentina iba a contar con su primera ley que garantizaba a todos los habitantes del país reclamar, exigir y recibir todos los datos requeridos en referencia al funcionamiento de la administración estatal. Sin embargo, el artículo 8 legalizó que YPF oculte para siempre su acuerdo secreto con Chevron y todos los que ha firmado o se le ocurra firmar en el futuro. La sorpresa es que el contrato del proyecto de inversión firmado el 16 de julio de 2013 entre YPF y Chevron no es en realidad un proyecto de inversión, sino un contrato de préstamo entre filiales de dichas petroleras, instaladas en paraísos fiscales. Si bien se sospechaba que los firmantes del pacto estaban a nombre de sociedades offshore, lo novedoso es que no se hizo como un acuerdo entre inversionistas, sino que se trata de un mutuo entre un prestamista y un prestatario deudor. Y empiecen a escuchar esto. La figura del prestamista aparece Chevron Overseas Financial Limited, radicada en las Islas Bermudas, mientras que el tomador de dinero es YPF Shale Oil Investment LLC, registrada en el distrito de Delaware, Estados Unidos, considerado también un paraíso fiscal. Quiere decir que tanto YPF como Chevron no pactaron de forma directa este préstamo, sino que interpusieron una serie de intermediarios instalados en distintas regiones del continente declaradas como paraísos fiscales. Según Giustiniani, el contrato expone una red de asociaciones offshore ligadas a YPF que hace que la trama sea realmente enmarañada. YPF Sociedad Anónima sería la dueña absoluta de una empresa denominada Walker Investment Sociedad Anónima, radicada en la República Central de Uruguay, país indicado también como paraíso fiscal. A su vez, ese holding uruguayo es el dueño de otra offshore radicada en las Bermudas, denominada YPF Shale Oil Holding Limited. Luego, esta misma es la dueña de la primera filial de YPF mencionada en Delaware, que figura como tomadora del préstamo que le concedería la filial de Chevron radicada en el archipiélago del Océano Atlántico. Además, YPF Shale Oil Investment es dueña del paquete completo accionario de otra sociedad de Delaware llamada YPF Shale Oil Investment 2 LLC. Tanto el Investment 1 y el Investment 2 manejan a su vez el paquete accionario de una sociedad responsabilidad limitada en Argentina llamada Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL. Esto determina que el ingreso de fondos que se produce mediante Investment 1 vaya hasta esta última compañía CHNC y después lo producido en el 50% de la concesión que YPF le concede a esta SRL vuelva a este producido hacia arriba a una cuenta en Nueva York que por supuesto es Chevron, explicó el legislador de Santa Fe. Según los analistas, suben varios interrogantes a la hora de indagar por qué se armó esa simulación jurídica de un contrato de préstamo y la intricada red de empresas radicadas en paraísos fiscales implicadas en el mismo. Y la primera respuesta tiene que ver si se hizo con los fines de la evasión impositiva, ya que al amparo jurisdiccional para no pago de impuestos es una de las claves que tienen los distintos mencionados. Otro interrogante tiene que ver con la responsabilidad de Chevron sobre el perjuicio ambiental que se pueda generar en la región de Vaca Muerta, porque Chevron no aparece nunca. Si estamos hablando del fracking, estamos hablando de un método de extracción de gas y petróleo que está observado en muchos lugares del mundo, problematizado y prohibido por contaminación ambiental. En el mismo Estados Unidos hay estados que no lo permiten y hay un control riguroso por parte de su agencia estatal de qué tipo de productos se usan en este tipo de actividad. Otra cláusula del contrato es la que otorga garantías a la hora de girar dólares al extranjero en caso de que las leyes nacionales no lo permitan. Esto abre la puerta para que las transferencias de utilidades se puedan girar al exterior independientemente de las restricciones legales que existían entonces. Y finalmente, otra cláusula que se sospechaba estaba en el acuerdo secreto y que ahora quedó confirmada, y es que el Estado Nacional renuncia a cualquier tipo de inmunidad y en caso de alguna disputa judicial con el concesionario Chevron será resuelto en el Tribunal de Nueva York. Y la criticaron a los Kirchner que firmaban eso. Y esto avalaron todo. Finalmente hay que aclarar que esto que estoy diciendo es parte del contrato, solo lo que se entregó a la justicia. Se están llevando adelante otras acciones para conocer la totalidad del acuerdo. ¿Bien? ¿Por qué no empiezan a mandar cartas a Clarín o a Radio Mitre? ¿Por qué no dicen estas cosas? Y este es otro detalle.
Esto lo escribe Mariano Bergero. Y observen también, yo hablé acá, hace unos meses atrás, de la escandalosa construcción del Hotel Ancelusa en la Laguna de Mar Chiquita, en el pueblo de Miramar, en Córdoba. Y es para que vean los socios que tiene Macri. Porque aparecieron nuevas cosas, pues se está investigando ese hotel, que es una vergüenza. Hace unos días Macri cerró un acuerdo con el gobernador de Córdoba, Schiaretti, del fin de la Sota. De Schiaretti hay que hablarle, hay que preguntarlo a santiagueño, cuando fue interventor allá. Ahí se acuerda muy bien de Schiaretti. Bueno, Macri ha firmado un acuerdo con el gobernador de Córdoba por las elecciones del año que viene, firmamos todo. Yo he hablado de la construcción del Ancelusa, pero nada se cierra en esa construcción, todo se profundiza. Observen este detalle. Recordemos el hotel de 32 habitaciones, que fue presupuestado en 2014 en 50 millones de pesos y ya han gastado 408 millones. Y a raíz de las investigaciones llevadas adelante por miembros de la oposición se descubren nuevos delitos. Hay 12 proveedores del Hotel Ancelusa con inconsistencias e irregularidades, pero el dato más llamativo es que de esa docena de empresas hay 4 que la FIP halló facturas truchas. Abogados de algunas de las firmas involucradas no ocultan su preocupación respecto del escenario de la FIP. Los inquieta las derivaciones que podría tener esta situación en la justicia, ya que sus clientes fueron encontrados con facturas apócrifas coincidentes con el mismo periodo en que se realizaban trabajos en Miramar. Otra de las investigaciones en marcha es la que lleva adelante el Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, entidad que también encontró diferencias sustanciales entre lo declarado en concepto de honorarios por los profesionales constructores respecto de los valores que trascendieron públicamente. Hace unos días, 2 legisladores recorrieron las instalaciones. Es muy revelador ver la obra que se ha hecho y los millones se gastaron. Y el contraste de eso con la escasa ocupación que pudimos constatar en el hotel. Coincidieron los legisladores. A un año de la inauguración, el tour de los parlamentarios sirvió para constatar el estado del edificio del complejo. Estas imágenes demuestran el deterioro de algunos sectores. Entre ellos se destaca la falta del cielo raso del spa en una zona que es el principal atractivo del complejo y que subió a la fiebrera de 28.400.000 pesos. Y Mauricio cierra contrato con esta gente. Hay un artículo que escribió Rubén Peretti, es interesante. La deuda perpetua. En realidad, es interesante saber por qué de la deuda permanente, y esa aclaración se tiene en el artículo del licenciado Héctor Giuliano del 18 de octubre, que tituló Deuda perpetua Macri. Resumiéndolo muy sintéticamente, tenemos el axioma fundamental del establishment financiero para respaldar su teoría del sistema de deuda pública perpetua es sostener que en el mundo de las deudas por capital nunca se pagan, sino que se refinancian, y que ello está bien así mientras se disponga de los fondos suficientes para vivir soportando el pago de los servicios de intereses de dicha deuda. No aprendimos nada, Y es una política seguida por todas las administraciones de turno de nuestro país hasta la fecha, haciéndonos creer que es algo positivo y hasta laudatorio, y así vamos asumiendo deudas sin demostración alguna de capacidad de repago, y luego se paga contrayendo nuevas deudas. En esto reside la trampa de deuda perpetua en que está metido el Estado argentino desde 1824, asentándose en los últimos 40 años. Siendo este proceso no reversible ni solucionable, porque no hay alternativa al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. En la administración K, según la expresión de la propia expresidente, la Argentina como pagadora serial batió los récords históricos de pago de la deuda externa, transformándola en deuda intraestado, igualmente impagable. Fue así que la deuda fue creciendo a un promedio de unos 10.000 millones de dólares por año, de 150.000 a 250.000 en el periodo 2003-2015. Y que el gobierno K no pudo lograr su meta de volver al mercado internacional de capitales, por el fracaso del mega canje Kirchner-Abaña de 2005-2010, con la paradoja que este resultado se obtuvo bajo el engañoso mito del desendeudamiento del Estado. Ahora a cambio viene la nueva administración Macri para completar el tándem que la anterior le dejó preparada. 260.000 millones de dólares agosto de 2016. Para poder desarrollar la nueva ola de macroendeudamiento del Estado en el marco de su política de gobernar con deuda.
faltando todavía una aclaración del aumento del endeudamiento acumulado, que estaría hoy en el orden de los 40.000 millones de dólares y que podría llegar a sobrepasar los 50.000 a fin de año. La administración macrista desliza así, sistemática e inexorablemente, a gobernar con deuda, que es lo mismo que decir a depender de la deuda, ya que si hubiese inyección permanente de fondos nuevos y refinanciación de todos los pasivos existentes, el gobierno de Macri perdería su estabilidad financiera y política. Luego, analizando y reflexionando este excelente artículo, nos quiere decir que para salir de la trampa de la deuda perpetua es necesario que los préstamos deben ser utilizados en la industrialización manufacturada para aumentar las exportaciones y así conseguir capacidad de repago para terminar con el pago de las deudas contrayendo nuevas deudas. Lamentablemente no es así. Todo lo que está entrando es todo especulativo. Todo especulativo. Le dijimos en el programa anterior, solo entraron de riesgo 2 millones de dólares. El resto es todo especulativo. Ya se fueron 10.000 millones de Argentina en el que está Macri. Y hay una consecuencia de este plan de destrucción. En un artículo publicado por la revista de economía más influyente del mundo, The Economist, se afirma que la industria jueguina empezó a morir con la presidencia de Mauricio Macri y que la ley 19.640 que Néstor Kirchner prorrogó hasta el año 2003 no será nuevamente prorrogada. También se referencia a que con el cambio de gobierno y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, el consumo bajó, la recesión pega fuerte en Ushuaia, la producción de teléfonos celulares cayó a la mitad, de 50.000 por 500.000 por mes a 250.000, y se perdieron 400 puestos de trabajo. Afirma que los gerentes de las fábricas electrónicas temen que Macri realice una apertura de las importaciones y que en el año 2003 no renovarán la ley. Yo agrego que ningún país destruye la economía en la zona de frontera, como no sea que esté dispuesto a entregarlas. Y obsérvese lo que está pasando en Argentina, que nadie se dice. Acá hemos hablado muchísimas veces del tema de los mapuches en el sur, de todo lo que están haciendo los mapuches en el sur. Observen lo que pasa en el norte. Y yo una vez dije en un programa hace ya unos cuantos meses atrás, ojo con la frontera norte. Yo estoy dentro de la ley y no me protege nadie. Con estas palabras, el productor agropecuario Huberto Burlón había denunciado una situación atípica en su campo de demarcación, provincia de Salta. Un grupo de personas que reclama tierra de pueblos originarios le bloquearon la entrada, lo amenazaron de muerte y le vienen robando la madera que se extraen de la tala de sus árboles. La madera estarían vendiendo a carpinterías y herraderos de la zona, y ahora, a pesar de que pusieron 2 policías en la entrada, los usurpadores siguen dentro. Ellos se ubican en el campo de al lado, que es de un vecino. De allí se van metiendo y se llevan la madera que van talando como si fuera su campo. Se trata, según cuenta el dueño del terreno, de un grupo de 20 personas que están recibiendo constantemente llamadas de celulares con órdenes. No es un robo anárquico, está organizado. Acá hay gente fogoneando este tipo de saqueos, contestó Burlón. El origen de esta situación, según denunciante, tiene que ver con la ley 26.160, que estipula que las tierras de uso ancestral de las comunidades indígenas tienen que ser relevadas y expropiar a sus dueños para ser cedidas a los pueblos originarios. El problema es que esta comunidad tiene apenas 5 años, fue inventada, y muchos de ellos ni siquiera son aborígenes, detalló Burlón, y denunció un contenido político. Antes de las elecciones del año pasado, un grupo de funcionarios dijeron que el campo ya era de ellos. Gente del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Social y funcionarios de Derechos Humanos de la provincia le dijeron que empezaron a usurpar, contó. Según su testimonio, piden 6.800 hectáreas a la nación. Muy bien. Yo considero que hay que revisar el tema de la tierra. Creo que en esto debemos estar de acuerdo, fundamentalmente para conocer cómo se adquirió la tierra. Pero permitir la usurpación, y más aquella que lo que se busca es la balcanización del territorio, es la demostración del rumbo del gobierno. Si un gobierno como el de Macri, que se ufana de defender la cosa privada, avala este procedimiento, significa que se cayeron todas las caretas y que definitivamente el nuevo orden mundial comenzó el desguace de la Argentina. En cuanto a los llamados aborígenes, de una vez por todas debemos decir que en nuestro país solo lo habitan argentinos.
A esta gente se le da educación y salud e integrarla al sistema productivo. Estamos en el siglo XXI y quieren tierra para establecer el laboreo del siglo XVIII. Aquí no hay aborígenes, ¿eh? Hay argentinos abandonados sin dificultades, al igual que los millones que viven en Villa de Emergencia o Conventillos. Vamos a empezar a aclarar las cosas acá, ¿eh? Alguna noticia breve. Con una clienta de la casa, que es Gabriela Michetti. Se conoció parte del texto de la creación indagatoria de su empleada doméstica Norma Rojas Sánchez, quien compareció ante su inspector de policía Hugo Luna tan solo 2 días de ocurrido el hecho, el cual es el robo en el domicilio de ella, en el marco de investigación, que eso se murió, nadie habla de eso, nadie. Está recontra cajoneado, pero recontra cambiar el último cajón del armario. En su declaración, la mujer de 44 años deja constancia que trabaja en el domicilio de Michetti hace 22 años, que la vicepresidenta le tiene confianza, pues ella conoce los lugares donde su mesa de luz deja plata para gastos diarios, pago de facturas y otras necesidades, y que muchas veces ella misma ha escondido sumas de dinero en el placar envueltas en un pañuelo. Sin embargo, uno de los datos más reveladores de la declaración tiene que ver con el sueldo de esta empleada doméstica de 22 años de antigüedad. En su declaración, la mucama reconoce trabajar 8 horas diarias desde las 10 de la mañana y cobrar un sueldo mensual de 4.000 pesos. Muy por debajo del salario mínimo, que para fines del 2015 se dedicaba en 6.060 pesos. Y todavía tenés cara, Gabriela, de firmarte 146.000 pesos a los legisladores. No te ves de vergüenza. Tu tío abuelo se debe estar retorciendo entre los cajones. ¿Cómo le saliste? Y usás el nombre de él para promocionarte. No tenés vergüenza. Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia en diciembre pasado, resolvió discontinuar el Tango 01 y toda la flota presidencial, por su mal estado. De entonces voló a través de charters o por líneas aéreas comerciales, pero nunca viajó por aerolíneas argentinas. ¿Te da vergüenza? La Secretaría General de Presidencia contrató en todos los casos mediante trámites express, con medida de excepción, sin licitación. Según publicó el Diario de la Nación, gastó total 26.607.000 pesos, unos 1.775.000 dólares, y los contratos con empresas proveedoras de aeronaves insumieron 23 millones y los pasajes de sus comitivas de vuelos de la línea 3.700.000. Además, añade el matutino, varios miembros de la comitiva hicieron sus viajes con pasajes con clase business. Respecto a las contrataciones de aviones privados, se realizaron mediante trámites express, con pocos días de margen y bajo la modalidad de aprobación de gasto o legítimo abono como una medida de excepción. Típico de Macri, porque lo hemos explicado acá, en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, cuando fue gobernador, pilas de cosas hechas así express, a día puro, no podemos pedir licitación, pilas de cosas. Y esto que a mí me dio bronca, para ahí algunos no, a mí me dio bronca porque en medio del debate por la necesidad de generar un tal llamado empleo de calidad, el gobierno presenta como un logro un proyecto de la empresa L'Oreal que enseña a jóvenes carenciados sobre peluquería y maquillaje, belleza por un futuro, una iniciativa que es promocionada con bombos y platillos por la propia ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La propuesta de la empresa L'Oreal se impuso en otros países como Colombia, despertó la polémica. El motivo, la reproducción de los estereotipos sociales como los que vinculan a las mujeres a ciertos oficios relacionados con la belleza, y el hecho de que el propio Estado no se impulse que las mujeres de barrios pobres apuesten a una formación académica superior. Eso es una cuestión de clase, señores. Yo lo he dicho una vez acá. Con este gobierno ustedes es una cuestión de clase. Esto es una cuestión de clase. ¿Sos humilde? Este es tu techo. Punto, listo. Posibilidad de entrar a un secundario, entrar a una universidad, ¿no? Este es tu techo. Esto es profesional. Ahora vamos a hablar de la mujer que tiene la mayor imagen de la Argentina, prácticamente una santa, Santa María Eugenia. Y hablamos de educación, recién seguimos con la educación. Educación es el área más afectada en el presupuesto enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal a la legislatura. El proyecto prevé una baja del 3,2% respecto de este año.
Los maestros nucleados en el Frente Gremial Docente denunciaron que esa reducción impactará en la negociación salarial, en la cobertura de cargos, en la calidad de educación, y lo graficaron con números. Con el dinero que se recorta podrían construirse 998 escuelas secundarias o 1.764 jardines de infantes. Esto para Macri, que relaciona la corrupción con la construcción de jardines de infantes. No te quejes, Mauricio. Da vuelta y mira para atrás. Pero María Eugenia Vidal tiene una changuita que se hace en sus horas libres. Tiene bola de cristal. Anunció ayer que la empresa Pampa Energía invertirá $250 millones en Bahía Blanca para construir el parque eólico Corti. A principios de octubre se conoció que Pampa Energía había sido resultado seleccionada. Sin embargo, la gobernadora ya lo había anticipado en mayo. Se trata de una compañía encabezada por Marcelo Mindlin, empresario que tuvo su tiempo de bonanza patrimonial durante el Aracá y que no dudó en acercarse al nuevo gobierno. Junto con él, el grupo Tavistock de Joe Lewis, el controvertido magnate británico que le prestó a Mauricio Macri sustancia en el bolsón para que a 15 días de asumir tomara sus primeras vacaciones. Y un funcionario de Vidal que declaró tener acciones en Pampa Energía Sociedad Anónima. Se trata de Jorge Luis Vidal, que cuenta con títulos por 26.726.000 pesos en Pampa Energía. Entraste en la volteada, muchachita. Vos también tenés que favorecer a tus amigos, ¿eh? El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Benigno Barañao, dijo lo siguiente: tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya. El investigador del CONICET, Leandro Andrini, salió a responderle: esas políticas no son un problema inverso, un problema de rebalse, como dice Barañao. Son políticas que promueven los exilios en función de las cuentas de los economistas, que precisamente no cuenta que los números que ellos manejan no son la abstracción de una matemática platónica, sino un peso concreto sobre la espalda concreta de los pueblos concretos. No hay abstracción, hay miseria. Es triste la actual validez de ese enunciado, según el cual la diferencia en la riqueza, la miseria, es la mejor cosa. A diferencia de la riqueza, la miseria es la mejor cosa repartida del mundo. Y nosotros parece que no han de faltarnos ni miseria ni miserables. Textual de este hombre. El ministro quiere tomar por idiotas a parte de la clase política, a la que le habla en el Congreso, a la ciudadanía y a sus propios colegas. Intenta convencernos apelando a falacias. Tan burdo su artilugio que denigra sus credenciales científicas. Un discurso que se derrumba por el contraste con los sólidos datos. El ministro se muerde la cola en eso de que como hemos creado condiciones adecuadas. Cabe preguntarse para qué se crearon las condiciones adecuadas, si no es para que los científicos cumplan con su función. Lo que es peor, el ministro nos anoticia que haber creado tales condiciones es tremendamente nocivo, por lo que debería renunciar retroactivamente por incompetencia a la función pública. Lo dice con una desafechatez tal que evidencia que no le preocupa ni la contradicción enunciada ni la propia coherencia mancillada, y menos el sistema científico tecnológico nacional. Estos discursos acomodaticios, contradictorios y insustentables, falsos de todo rigor, inclusive del que deviene de la honestidad ético-intelectual, forman parte de la esquizofrenia de quienes no tienen otro compromiso más que con el amo. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando un país toma la educación, y yo ya vengo por varios programas hablando de eso, es una tras otra, cómo van tocando la educación, apuntan. El norte que tiene esta gente es ese. País para el 30 al 40%. Nada más. El resto sin ninguna posibilidad de nada. Porque sin educación no puedes aspirar a nada. Y empiezan a observar esta seguidilla de cosas. Un informe asegura que 1 de cada 10 argentinos vive en asentamientos informales. La organización Techo reveló que 2.432 asentamientos informales en 11 distritos del país. Casi 3 millones de personas viven en villas, asentamientos o barrios populares. En cuanto al acceso a los servicios básicos, 1 de cada 3 tiene una conexión irregular a la red eléctrica
o no tiene conexión. Solo el 5% de los asentamientos tiene agua corriente de red y un quinto depende de un pozo o una perforación para obtenerla. El 98% no se encuentra conectado a la red de cloacas. Casi 9 de cada 10 hogares utilizan el desagüe a pozo ciego o a cámara séptica. Casi 6 de cada 10 asentamientos tienen problemas de inundación con las lluvias y el 40% no cuentan con sistema de recolección de basura. Y a todos estos datos, para completar la hipocresía y la desfachatez y el insulto de esta gente, decimos que por primera vez desde el gobierno nacional salieron a defender el aumento en el sueldo a senadores y diputados otorgado mediante una resolución que firmó Gabriela Michetti y Emilio Manzó. Quien salió a defender y justificar esta medida metiéndose de lleno en la polémica fue José Cano, titular del programa Belgrano, que depende de factura de gabinete. La dieta de un diputado y un senador tiene que estar acorde al rol del Congreso, que hoy recuperó el protagonismo, aseguró. Los sueldos estaban muy desfasados, tenían que ser equiparados a los rangos de ministros y secretarios de Estado para evitar el debate sobre los montos. La diputada de Cambiemos, Elsa Susana Balbo, manifestó: si yo comparara los sueldos de personas que están en mi empresa y que tienen menos responsabilidades que la de un legislador del país, por lo que dejan para estar en el Congreso Nacional, deberíamos estar ganando el doble. Hay que ver todo lo que uno deja para estar acá: el desarraigo, vivir en un hotel. Algunos tomamos la decisión de alquilar un departamento para tener algo de ropa, el cual estará cerrado entre 3 meses. Yo le digo, señor, y el diputado del Bloque Socialista Diego Bosio había justificado el aumento a asegurar que los legisladores realizan una ardua tarea. Señora, yo le digo a usted que van a ganar 140 y pico de mil pesos y tienen 3 meses de vacaciones. Dividamos por usted. Y se queja todavía. Pero mientras tanto, la realidad del país es la que yo dije recién, ¿no? Nastasio recesión. La caída en la venta de combustibles no encuentra piso y hay alerta en estaciones de servicio. Este 2016 será el primer año de los últimos 20 en que se venderá más nafta que gasoil. Los despachos de GNC también sufrieron los embates del tarifazo, lo que derivó en el cierre de 40 puntos de venta. Desde la Cámara de Empresarios de Combustibles señalaron que la torta a lo largo de las últimas 2 décadas se dividió en un 70% para el gasoil y 30% restante para las naftas. Hoy, en cambio, la Super y la Premium concentran más del 50% del mercado, añaden. No hay duda que este cambio en el mix no hace más que dejar evidencia el freno de la actividad industrial y agrícola. Los días 5 y 6 de noviembre se realizará el primer encuentro de pueblos fumigados en Baso Bilbaso, Entre Ríos. 2 de cada 100 niños nacen con problemas neurológicos o cardíacos en Argentina, pero los pueblos fumigados son 6 cada 100. 1 de cada 5 personas mueren por cáncer en Argentina. Los pueblos fumigados es 1 de cada 3. Investigadora argentina descubre efectos irreversibles del glifosato en el sistema nervioso. El equipo fue dirigido por Silvana Rosa, investigadora adjunta del CONICET. Los ensayos del equipo de investigación demostraron que los efectos no son reversibles. Si uno le saca a la neurona del medio que contiene glifosato y se lo cambia con un medio fresco con todos los nutrientes, la neurona no recupera la morfología de la neurona control. Queda retrasada en su desarrollo en un estadio muy simple y maduro e in vitro. Luego de 8 días, estas neuronas mueren. Y no estamos haciendo absolutamente nada. La última noticia breve. La cónsul de Bolivia en la provincia de Jujuy, Evelyn Agrega, señaló que a la hora de ingresar al hermano país se cobrará una tasa de migraciones. Los turistas en todas las fronteras deben abonar al momento de hacer migraciones. Muchos creen que es un cobro regular, pero es así. Esto pasa en todos los países. En algunos es más caro, en otros más barato. Evidentemente en Argentina no se paga nada, manifestó Agreda al portal Notinor. En ese sentido señaló que se cobrará la tasa de 18 pesos bolivianos, equivalente a 40 pesos argentinos. Bueno, los políticos garantistas nos dicen que no podemos hablar de los extranjeros porque eso es discriminación. Mientras pensamos así, cobran jubilaciones y las gastan en su país, como pasa en Posadas, Formosa o Los Antiguos. Estudian gratis en las facultades del Estado. Somos los giles del continente que damos todo y no recibimos nada. Recibimos algo: tonelada de droga que viene de Bolivia y Paraguay, también inseguridad,
basta observar quiénes integran esas bandas. Somos los giles del continente, los choruros de América. Por eso Al Pacino vino e hizo una conferencia, habló un par de estupideces y se llevó $600.000. El medio pelo contento, y los globos amarillos que tienen bobados en medio pelo se cagan de risa de la gente. Lo que hacen es medir tolerancia, y esta no tiene techo. La Argentina tiene gobierno que se merece, porque está integrado por los políticos que se parecen, todos dentro del sistema de la élite global promueve. Como dijo José Luis San Pedro, nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres libres. Ahora un poquito de afuera, ¿no? En la década del 70, los jesuitas tuvieron un papel protagónico en el reclutamiento de los cuadros subversivos de entre sus alumnos. Por ejemplo, Santa Fe tuvo una experiencia nefasta. El Colegio Inmaculada Concepción de la Orden, uno de los más prestigiosos del país, si no el más, cambió 180 grados el rumbo cuando dejó la dirección el padre O'Farrell, a mediados de la década del 60. Ante las primeras señales del tercermundismo, varios padres retiraron los hijos del colegio, cuando muchos seguramente lo consideraban exagerado. Pero lo cierto es que al cabo de algunos años, otros siguieron sus pasos cuando perdieron a sus hijos o vieron perder a los hijos de los amigos. Allí se hacían las reuniones en que los adoctrinaban. De allí salieron los ponebombas que nos dejaron sin el Club del Orden. De allí salió el soldado mayor, entregador del regimiento de Formosa y asesino del centinela soldado Luna. De allí también salió su cuñado, todos de familias conocidas, que asistió a los heridos al aterrizar el avión en que se fugaron. Él y su mujer tuvieron presos solo 2 o 3 años. Estas líneas son para que se pueda ver que no hablamos de oídos, sino que hemos sufrido a los jesuitas. En carne propia en la década del 70. Bergoglio pasó por el colegio antes de ordenarse, entre 1964 a 1966. Los jóvenes idealistas perdían la vida, en tanto sus adoctrinadores cambiaban la piel durante el proceso y seguían su curso para reaparecer, pero esta vez con plafón. ¿Cómo terminó el afamado Colegio Inmaculada Concepción? Perdido el prestigio, perdió los alumnos, las familias conocidas de Buenos Aires dejaron de mandar sus pupilos a sus hijos. Es bien sabido que desde hace más de 4 décadas los jesuitas se han alineado con la llamada opción preferencial por los pobres y la teoría de la liberación. Ahora parece estar entrando en una fase marxista más claramente definida. De hecho, el 14 de octubre de 2016, en la Congregación General de la Compañía de Jesús, que tuvo lugar en Roma, el padre Arturo Sosa fue elegido nuevo superior general de la Compañía de Jesús. El padre Arturo Sosa es de Venezuela y lleva en su equipaje la protección del comunista Hugo Chávez, después de que éste dirigiese un fallido golpe de Estado en 1992. Sosa intercedió con el gobierno para asegurar la liberación de Chávez de la prisión en nombre de los derechos humanos. Más tarde Sosa lo apoyó cuando llegó a ser presidente de Venezuela, de 1999 a 2013. Solo después de 15 años desastrosos de chavismo socialista, es decir, después de la muerte de Chávez, Sosa criticó el movimiento por ilegítimo y despótico. En 1978 escribió La medición marxista de la fe cristiana. En ella el jesuita afirma: la relación entre la fe y las ideologías cristianas nos permite admitir la legitimidad de una idealización marxista de la fe. Es decir, nos permite comprender la existencia de cristianos que de forma simultánea se llaman marxistas y comprometidos en la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad socialista. Que las diversas ideas marxistas pasaron a formar parte del patrimonio de la humanidad es una realidad a escala mundial. Entonces la presencia del marxismo es aún más importante en el tercer mundo y concretamente en América Latina. Nuestra cultura está penetrada por el elemento marxista. Cualquier comprensión del proceso latinoamericano no puede dejar de tomar en cuenta la realidad del marxismo como idea que inspira la política, los movimientos y las acciones. Al elegir un hombre que ha defendido abiertamente estas ideas en el pasado, la Compañía de Jesús
está dando un paso más en el camino de la revolución. Y sigamos con esto. Todos miran a Suecia. El Papa está celebrando los 500 años del cisma de Lutero. Pero yo voy a hablar de otra cosa. Una de las primeras cosas que debo decir referente a Lutero es que en Inglaterra se produce la primera revolución industrial, que tiene como sus primeras consecuencias el final de la artesanía, lo que trajo aparejado el éxodo masivo de población de los pequeños pueblos a las grandes ciudades industriales. A raíz de este caso comienza el hacinamiento en viviendas improvisadas y la total ausencia de condiciones de trabajo. Es el comienzo de la explotación del hombre por el hombre, algo que la Iglesia Católica estaba lejos de reconocer. Ello era aceptado por la nueva Iglesia luterana. La historia oficial pondrá como motivo el divorcio de Enrique VIII para tapar la economía de la explotación. A partir de ahí podemos escribir 1000 libros acerca de las atrocidades que dijo Lutero contra la Iglesia Católica y todos los que la integran. Y podemos hablar de dogma, de fe y muchas cosas más. Pero en realidad, el viaje de Francisco a Suecia para celebrar los 500 años del cisma responde a una sola cosa: convalidar la subordinación de la Iglesia Católica a una nueva religión ecuménica vacía de principios morales, a esa nueva religión que promueve la élite del nuevo orden mundial. Es como cerrar el círculo. Hace 240 años exactos, los jesuitas crearon los Illuminatis. A partir de allí comienza la destrucción de la Iglesia Católica, cuya piedra basal fue la Revolución Francesa Illuminati. La tarea ya está terminada. Un jesuita la comenzó y otro la termina. No es casual la designación del nuevo superior general de la Compañía de Jesús marxista en la consolidación del nuevo orden mundial comunista. Esto que voy a hablar ahora es un tema complicado, pero hay que decirlo porque hay gente que lo está comentando esto. Nosotros hemos hablado en su momento, hemos hecho un programa especial hace como 2 o 3 años con respecto del tema del HAARP. Esas antenas que están en Alaska que trabajan con las ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Esto lo dice Eladio Fernández. Es miembro de la NSA, Gene Stone, delata que varias bombas nucleares, una en la central colocada por una empresa de seguridad israelí, Magna BSP, vinculada al Mossad, y otras en la profundidad de las Marianas, que provocaron el tsunami que barrió la central nuclear de Fukushima, unas colocadas por el portaaviones Ronald Reagan y su cortejo de 16 buques de guerra, y el tsunami de Sumatra también fueron mini bombas nucleares. El analista australiano de Perth, John Vilas, ex agente de la Mossad, asesinado en Australia, fue el primero en aportar pruebas sobre el uso de una mini bomba nuclear en Sumatra. ¿Por qué de repente un técnico de la NSA, que nunca se lo permitirían relatar desde adentro, sino por órdenes de hacerlo, decide contar lo que en realidad sucedió y fue el tsunami de Fukushima? La respuesta está ante el enfrentamiento entre los atlánticos con el bloque sionista Rothschild, la vieja interna que yo siempre digo al sionismo, y la corona de Inglaterra por el control del Banco de China, y evitar un daño mayor a la economía norteamericana que los sionistas de la Reserva Federal van a dejar caer para reforzar el protagonismo de su instalación en Hong Kong, Shanghái y el Banco Central de China. Es la vieja interna que está. Los atlánticos sabrán que ellos fueron parte y arte del tsunami de Fukushima y de Sumatra, pero esperan con ello implicar a Israel y los poderes sionistas de los Rothschild en Europa, Inglaterra y China. El atentado del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre del 2006 se llevó a cabo para probar la eficacia de una mini nuque o maletín nuclear sobre hormigón armado, similar al que necesitaban para reventar el cofre de Fukushima. Recordemos que la seguridad de Barajas y el resto de los aeropuertos, como saben en Bruselas, está llevada por la empresa israelí ICTS, que conocemos desde el 22 de junio de 1989, en que se presentó en una feria de seguridad Security 89 en Barcelona. Israel no puede controlar todas las actividades de las compañías privadas del país, dijo una fuente diplomática de la agencia EFE en Jerusalén.
El mismo argumento fue reproducido en Madrid por el portavoz de la embajada israelí, quien agregó que los militares situados al frente de esas compañías se encuentran en la reserva activa, por lo tanto no deben ser considerados personal al servicio del gobierno. Y ahora tenemos los terremotos sucedidos en Italia, a 10 kilómetros de profundidad, ideal para que el programa HARP, a través de la ionosfera, lance sus descargas produciendo el movimiento a nivel superior de la litosfera. La corriente cargada de electricidad por los chemtrails produce lo inevitable y terrible en este tipo de terrorismo geotérmico. Y acaba de haber una cosa muy curiosa, ¿eh? Yo estoy hablando por hablar acá, ¿eh? ¿Por qué Italia? Muy sencillo, la negativa del primer ministro Matteo Renzi de sancionar a Rusia y la posible colaboración con un nuevo sistema monetario con el BRICS está produciendo esa amenaza. El Vaticano ya ha pactado y aceptado un cambio a nivel político en Italia, con lo cual las amenazas se resienten a los ciudadanos que viven cerca de las zonas de Roma. Esto que parece un delirio toma forma cuando se ven las imágenes y datos ionosféricos. Yo tengo las imágenes. Las imágenes y datos ionosféricos de gran variación a las 7:30 de la mañana. Esta puede ser prueba irrefutable de que a las 9:45 de la mañana ya no hay movimiento alguno en la ionosfera. En cambio, vemos que minutos antes del terremoto sí hay gran actividad en los cielos de la ionosfera cerca de Roma. Sí, yo tengo las imágenes tomadas 7:30 y 9:45. La información fue sacada de la página oficial de la estación en Roma para datos ionosferos en Italia. Mayor prueba que esto no hay. La correlación entre los datos del movimiento a nivel de la superficie coincide con los terremotos. Es evidente que hay que paralizar todas las fumigaciones en los cielos de Europa para evitar más desastres mayores y que puedan cejar vidas humanas. Lo hemos explicado una vez acá. Cuando le fumigan con las famosas esferas químicas, los chemtrails, le tiran aluminio con bario. Eso, cuando trabajan con las ondas electromagnéticas, son conductoras. Por eso la gente habla de si que no queremos utilizar el HARP para este tipo de cosas, terminemos con tirar en el aire para que no tengan algo de conecte que sea el transmisor de la electricidad. Observe, yo pensaba que una cosa de brillo cuando vi las fotos de las máquinas con las dos pantallas, con la visión, y es cierto. En la que está a 7:30 se ve todo el cielo con la ionosfera tremendo y la otra se ve por la mitad. Vamos a hablar del lenguaje del color. Varias veces he hablado cómo la publicidad y el marketing se aplica desde la política hacia la sociedad, por lo cual nuestros gobernantes son impuestos de esta forma, sin importar los intereses de la gente. Quienes piensan que el color amarillo que caracteriza a este gobierno responde a un gusto personal, está equivocado. La psicología del color no es más que el estudio de la forma en que nuestro cerebro percibe lo que visualiza. En muchas ramas, la psicología del color es ampliamente utilizada. Los artistas la utilizan para lograr transmitir ciertas emociones en sus obras. Los decoradores para crear ambientes adaptados a cada espacio, y hasta las grandes industrias como un mecanismo efectivo de marketing. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada realizó en 2003 un estudio sobre cómo utilizar la teoría del color en niños de 4 y 5 años de edad, de manera que les quedara un aprendizaje significativo. El color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común, y por ello este constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales. El color es uno de los principales elementos que facilitan la percepción de la forma de los objetos. Muchos han estudiado de manera consciente los efectos del color sobre el individuo, considerándolo aisladamente, y sobre el individuo como el constitutivo de la masa. Una de las conclusiones a la que se ha llegado es que la mirada humana percibe la forma antes que el color. Por lo tanto, si con la forma logramos el primer impacto, el color es fundamental para retener la atención y actuar sobre la capacidad reflexiva emocional del individuo. Uno de los elementos más versátiles en un anuncio es el color, dependiendo del producto y del atractivo publicitario. Es un dispositivo que llama la atención. Con muy pocas excepciones, la gente notará que un anuncio a colores con más facilidad que otro en blanco y negro.
El color tiene un impacto principal sobre la interacción humano-computadora. El color puede ser una herramienta poderosa para mejorar la utilidad de un despliegue de información en una amplia variedad de áreas si el color es usado adecuadamente. El uso efectivo del color puede ser una herramienta poderosa. El uso adecuado del color comunica hechos e ideas más rápidamente y más estéticamente al usuario. El color también puede ayudar a desarrollar modelos mentales eficientes y factibles. Vivimos en el mundo de dualidad, positivo y negativo, oscuridad y luz, etc. Con los colores pasa lo mismo. Tiene un aspecto caliente y uno frío. Cualidades positivas y negativas. Las cualidades positivas son las tonalidades, las negativas los matices. El amarillo eleva nuestro espíritu. Una persona rodeada de color amarillo se muestra más optimista porque el cerebro libera más serotonina, el químico del placer en el cerebro. En las relaciones aporta buen humor y alegría, también genera un clima de confianza y comunicación en su entorno. En el trabajo es útil para la creatividad, la generación de nuevas ideas, así como para estar en movimiento y en constante acción. En los estudios estimula nuestras facultades mentales, activando el lado izquierdo del cerebro. Por tanto, este color nos ayuda a enfocarnos y a recordar información. Sin embargo, en su aspecto negativo, cuando se usa demasiado el amarillo puede resultar excesivamente estimulante para la psique y los nervios, y puede causar irritación mental hasta el punto de ser destructivo. El color amarillo, en su vibración negativa, es también el color de la cobardía, los prejuicios y el ejercicio destructivo del poder. Sus aspectos positivos son inteligencia, juventud, belleza, sensualidad, optimismo, alegría, amistad, madurez. Y sus aspectos negativos son narcisismo, egoísmo, envidia, suciedad, traición, celos, hipocresía y enfermedad por hepatitis. Nada casual acá, ¿eh? Nada casual. Vamos a terminar. Todo país todos estos países que son del cuarto mundo, como el nuestro, los gobernantes suelen enfocar a un país determinado, digamos, este es el ejemplo, ahí quiero llegar, y yo aspiro a llegar a este país. Yo creo que acá ya he decidido a qué país no queremos parecer. A la India. Porque la India tiene la mitad de la población bajo el nivel de la pobreza y está gobernado por castas. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Tenemos casi la mitad de la población en la pobreza y está gobernado por castas. Porque los estamentos de poder en Argentina son castas. Uno los ve moverse al poder judicial, al poder ejecutivo, al poder legislativo, son castas. Pasaron la etapa de una corte, son castas, tienen su propia autonomía, son castas. Se mueven como castas. La Argentina va camino ya en eso, y eso es obviamente también aplicable porque en todas las provincias pasa con sus municipios, con sus intendentes, con sus consejo deliberante. El país está dividido en una casta, en 3 castas gobernantes, y tiene la mitad del país en la miseria. Estamos la India como nuestro país de referencia. Listo. No hay nada más que agregar, solo esperar que el plan montado en Argentina por los dueños del mundo hace más de 150 años llegue a su fase final. Los hombres encargados del trabajo ya están en sus puestos. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que aplaude a su presidente bailando cumbia? Muchachito, hace 1 año y medio se cansaban de hablar los medios del sistema, hoy pasando las imágenes de Cristina bailando cumbia en la ruta de la Villa 31. Bueno, hoy también está el presidente bailando cumbia. Pero claro, lo hace el presidente. El chololaje de medio pelo, contento. Algunos tienen más posibilidades de otros. No son reprobables los dos. Para una persona más o menos pensante es reprobable los dos. Yo veo a mi presidente bailando así, me da vergüenza ajena. Pero para la gente, como unos de los celestes, está bien. Total,
Cuando llegue el momento final de la Argentina, que yo creo que está poco, no esperen que otros hagan lo que el pueblo no quiere hacer. Porque esa parte de la historia ya fue aprendida. Como dijo Cicerón, cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado. Pero cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado es juzgado. Buenas noches.